La educación es construcción de ciudadanía, consciente de sus derechos y obligaciones. Rodríguez Silvero y Asociados, consultores interdisciplinarios, presenta el bloque de análisis de actualidad con el doctor Ricardo Rodríguez Silvero en Café para Dos. Muy bien, y hoy en el tema que tenemos para desarrollar en el análisis sobre temas económicos es desigualdad y pobreza en América Latina, y para ello ya está con nosotros el doctor Ricardo Rodríguez Silvero, a quien saludamos. Doctor, buen día. Muy buen día a ustedes y a la audiencia también. El tema que vamos a analizar hoy ha surgido al tapete de la opinión pública mundial y también acá en América Latina desde hace un mes más o menos, desde que empezaron a publicarse algunas estadísticas mundiales sobre la situación de la desigualdad y de la pobreza en el mundo. Y las conclusiones más sorprendentes es que Brasil se encuentra entre los países más desiguales del mundo y Paraguay se encuentra entre los países más pobres del mundo. Y bueno, entonces allí la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre desigualdad y pobreza, verdad? Para ver si entendemos mejor. Y la desigualdad es simplemente el no tener acceso a posibilidades para el trabajo o para una buena situación económica, aunque uno esté luchando permanentemente para eso, ¿verdad? Hay países en los cuales es más fácil acceder a un trabajo que en otros, ¿verdad? Desigualdad de oportunidades, se llama también desigualdad de acceso a recursos, y en esa categoría Brasil está entre los peores del mundo. Es increíble pero cierto. Y en la otra categoría es simplemente la pobreza, es decir, no tener nada o tener muy poco. Y dentro de la pobreza hay un núcleo central de gente que literalmente no tiene lo suficiente para comer diariamente, a veces no tiene ni siquiera para vestirse, ¿verdad? Y lo que llama la atención es que Paraguay esté ahí entre los peores del mundo junto con Bolivia, ¿no? Y allí es que uno entonces se asusta y empieza a analizar los datos que tenemos sobre la pobreza en este país. Y los últimos que pude conseguir son los siguientes. Son de la Dirección General de Encuestas, Estadísticas y Censos. Y según los últimos datos que corresponden a fines del año pasado, la cantidad de gente que vive en la indigencia, eso quiere decir que no tiene nada, se llama también pobreza extrema, ascendía a fines del año pasado a 1.166.000 habitantes en este país, lo que representa más o menos el 18% de la población, porque a fines del año pasado éramos algo así como 6 millones y medio de habitantes, ¿verdad? Pero eso es solamente la pobreza extrema, que ya es suficientemente grave, ¿verdad? Porque es la gente que peor está. Pero a eso hay que agregarle otra vez casi 1 millón de personas más que son pobres, pero no pasan hambre. Tienen, por ejemplo, una chacra o animales domésticos si es en el campo, ¿verdad? Y si es acá en los suburbios de la ciudad o de las otras ciudades del país, tienen a lo mejor algún miembro de la familia que está empleado, pero mal remunerado. Aún así les sirve para pagar parte de las necesidades básicas, ¿verdad? Y ese tipo de gente pobre, pero que no pasa hambruna, no tiene seguro médico, no tiene educación formal y sigue viviendo sin techo propio, ¿verdad? Es decir que realmente, si uno va a fijarse en las estadísticas mundiales y las compara con las locales, existe total congruencia, ¿no? Solamente que somos un país relativamente pequeño en términos de habitantes, somos solamente 6 millones y medio, ¿verdad? A pesar de que en superficie, por ejemplo, somos mucho más grandes que Uruguay, que Ecuador, que las Guayanas y que muchos países de América Central y del Caribe, ¿verdad? Y bueno, y si somos solamente 6.500.000, pero que 32%, o sea, una tercera parte, está en la pobreza, eso es grave. En otras palabras, que de 3 paraguayos, 1 está en la pobreza. Y eso es lo que hace que estemos en una situación pésima en comparación mundial y que tengamos que reconocer que no son ni siquiera datos que han salido de este país, sino que fueron divulgados a nivel mundial por el sistema de las Naciones Unidas y por organismos que trabajan con el sistema de Naciones Unidas, que son también organismos bilaterales y multilaterales, ¿verdad? Y bueno, esa es, digamos, la configuración de la mala noticia en los últimos meses, que halló vigencia en la opinión pública mundial
gracias a estas publicaciones de las Naciones Unidas. Yo aproveché para sacar una columna el sábado pasado en el diario Última Hora sobre este mismo tema, y me encontré con la sorpresa de que todo el mundo estaba realmente ofendido, rabioso por tener que conocer una cosa así. He visto que algunos canales de televisión estuvieron leyendo esa columna, y incluso en algunas parroquias las estuvieron leyendo también. En otras palabras, nos asusta que a nivel mundial se sepa algo que nosotros percibimos y convivimos directamente aquí todos los días, ¿verdad? Una situación de marginación, de pobreza, de miseria. Lamentable tener que decir eso en un país que puede ser uno de los más ricos de América Latina, ¿verdad? Sí, por todo el potencial que tiene en recursos naturales y por la gente joven. Usted siempre nos habló, doctor, del potencial económico que significa tener tanta gente joven con capacidad de trabajar. Efectivamente, sí. No solamente eso, sino las tierras tan fértiles, ¿verdad? También. Uno puede vivir literalmente cultivando y consumir de su propia chacra, tener una pequeña granjita. Tenemos un país enorme en superficie, casi despoblado, ¿verdad? Que no podamos tan pocas personas ponernos de acuerdo en una mejor distribución de la riqueza es realmente lamentable. Y eso es porque los poderes del Estado no han conseguido todavía articular políticas públicas que consolide lo logrado y que mejore lo que hasta el momento no se ha podido lograr, que es la justicia social. Y otra cuestión importante que también se va a publicar seguramente próximamente, que no está publicada todavía, es el desorden medioambiental en el que vivimos en Paraguay. Sí, me imagino. Ahora, doctor, ¿a consecuencia de qué es el enojo o la reacción con la columna en donde usted da estos datos? No es que estén enojados, sino que están sorprendidos nomás de ver que en las Naciones Unidas, en la Unión Europea, en la CEPAL, todos esos organismos internacionales, se está hablando que Paraguay está entre los países más pobres del mundo. Uno no lo quiere ni creer, porque uno piensa siempre que en África están los más pobres o en Asia. Sí. Y bueno, para que vean cómo la cosa nos afecta a nosotros aquí, ¿verdad? Sí. Y nos afecta muy mal, ¿no? Y he visto también algunos datos que se tiró de ese mismo estudio y que dice que curiosamente llama la atención que Paraguay, dice en el ranking de países con mayor cantidad de población en las ciudades, los 4 primeros son sudamericanos y en el primero, curiosamente, aparece Paraguay con un 93,2%. Esto es de la migración de la gente que viene del campo a la ciudad buscando también trabajo y se forman estos cinturones de pobreza, doctor. Y está empezando a ocurrirnos lo que les ocurría ya a las otras ciudades sudamericanas en décadas anteriores, ¿verdad? Resulta que la pobreza en el campo es más fuerte todavía, ¿no? Entonces la gente que está ahí en el campo, sobre todo la gente joven, vive en la ilusión porque escucha radio, ve televisión, de que en la ciudad les va a ir mejor. Y vienen aquí, pero realmente termina yéndoles peor porque pueden venir a los suburbios nada más, allí ni siquiera pueden cultivar ninguna chacra, ¿verdad? A lo mejor no pueden tener ni siquiera animales domésticos, ¿verdad? Claro. Porque la chacra y los animales domésticos son una forma de combatir la pobreza en el campo, ¿verdad? A veces no es necesario ni siquiera que la propiedad sea de uno cultiva nomás en la propiedad al lado, ¿verdad? Y puede consumir tomates, papa, mandioca, maní, todas esas cosas que consumimos nosotros en el campo, ¿verdad? Y con el tiempo se da cuenta de que si por lo menos antes tenía para comer, porque podía hacer ese tipo de plantación a pequeña escala en su casa, hoy día ya ni eso estando acá en la ciudad. Efectivamente, ese es el problema. Vienen aquí, quedan desempleados y caen en la droga, ¿no? Y eso es lamentable, tener que decir. Es una realidad social tremenda. Porque la inseguridad se vuelve enorme. Imagínense ustedes lo que es la gente joven viniendo del campo a la ciudad sin trabajo, drogándose, y son los potenciales asaltantes de nuestras casas, ¿verdad? Sí, es un peligro inminente que cada vez se siente más. La inseguridad física y jurídica aumenta a consecuencia de eso. Sí, doctor. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por el análisis. Ha sido un gusto. El doctor Ricardo Rodríguez Silvero con su análisis sobre temas económicos. Este fue el espacio presentado por Rodríguez Silvero y Asociados, consultores interdisciplinarios en inversiones e impuestos. Telefax 612-912, celular 0981-450-550. Más informaciones en www.rsa.com.py.